Mañana 14 minutos. Nos acompaña vía videoconferencia a esta hora el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, a quien agradecemos su atención. Buenos días, economista, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista, muy gentil. Gracias por atender este llamado. Bueno, ¿es realmente este el momento más crítico que vive el país en materia económica? Sí, tengo que coincidir con ello. Antes de este desplome del precio del petróleo que ocurrió el día de ayer, ya estábamos en la peor coyuntura económica de la historia del país realmente. Nunca el país ha estado en una situación de esta naturaleza donde se conjuga un problema sanitario con un problema económico, y las previsiones así lo demuestran. Las estimaciones, de acuerdo a algunas fuentes de información, es que este año el Ecuador decrezca entre el 6 y el 7%. Algunos escenarios más pesimistas hablan del 10 y del 12. Nunca el país ha caído esto. El 99 el decrecimiento fue de alrededor del 5%, así que tengo que coincidir con esta realidad. Economista Pozo, sin duda el escenario es muy complejo el que está viviendo actualmente nuestro país, con la caída de los valores del crudo en el mercado internacional, con esta emergencia sanitaria que se está viviendo, sumado a ello ya la situación difícil que en materia económica estaba arrastrando el país. Pero ¿cuáles podrían ser los efectos que nosotros, como ciudadanos comunes, podríamos sentir a futuro bajo este escenario? Bueno, el problema que tenemos es un problema de una crisis expresada en que el país produce menos, las empresas venden menos, con lo cual tienen dificultad de pagar sus obligaciones, dificultad de pagar a sus proveedores, dificultad de pagar a sus empleados. Hay gente que eventualmente va a perder su empleo, lamentablemente. Conseguir trabajo va a ser obviamente mucho más difícil, la liquidez se restringe, por lo tanto acceder a una línea de crédito va a ser más difícil que antes, y con ello pues lamentablemente hay riesgos de que suba también la inseguridad por la propia crisis económica. Así que esa es la forma como se manifiesta una situación de esta naturaleza. La recesión mundial lo que significa es que el mundo se hace más pequeño. Los países producen menos y el Ecuador no está exento de esa realidad. Las ventas de las empresas ecuatorianas pequeñas, medianas, grandes también se hacen más pequeñas. Por eso es que hay que tratar de aminorar el impacto con un programa económico que denote el esfuerzo interno que tenemos sin duda que hacer, más toda la gestión internacional que hay que hacer para atraer nueva cantidad de recursos, para atraer más liquidez y de esta manera reducir la fuerza del problema que estamos viviendo. Bueno, y frente a esta situación, el gobierno nacional hace pocos días ya ha remitido a la Asamblea Nacional 2 propuestas de ley para tratar de atender esta situación en materia económica. ¿En qué medida podrá realmente apoyar estas iniciativas del Ejecutivo en mejorar en algo el escenario económico de nuestro país en un futuro inmediato? Bueno, la una que tiene que ver con aspectos directamente de la pandemia, donde hay yo diría, un corazón de la propuesta y que es relativo a las relaciones entre empleadores y empleados. El acuerdo entre las partes que nos permita sortear de mejor forma la realidad actual. Los hechos y la coyuntura hacen que la normativa vigente sea absolutamente inaplicable. No podemos pretender que con esta realidad estén vigentes los principios legales, por ejemplo, del despido intempestivo, cuando eso es inaplicable, tan simple porque las empresas no pueden vender y por lo tanto no tienen liquidez para liquidar a nadie. Claro. Entonces lo obvio es que el acuerdo entre empleadores y empleados en ese proyecto de ley permita sortear la situación, es decir, que se pueda negociar una jornada laboral distinta, una remuneración acorde a las circunstancias, es decir, algo que le dé flexibilidad al proceso y con ello evitar o aminorar, por ejemplo, los despidos. Ese es uno de los temas centrales en un proyecto de ley. En caso del otro proyecto que tiene que ver con el ordenamiento fiscal, ahí están incorporados principios de manejo
normas de manejo que lo aplican los países que están mejor que el Ecuador. Principios de techos de gasto, principios de equilibrio fiscal, formas de ahorro fiscal si hay excedentes, algo que tuvo el Ecuador años atrás y que lamentablemente fue removido del andamiaje del manejo de las políticas públicas. Así que yo creería que en ambos proyectos, sin ser perfectos, yo creo que hay algunos temas que hay que mejorar, sin ser perfectos, van en la línea correcta, van en la línea adecuada. Y ahora, en la coyuntura que vivimos, Fabricio, creo que tenemos todos la obligación de colaborar, de entregar nuestro contingente. Este no es un problema de partidos políticos, este no es un problema de ideología, este es un problema del país que demanda el concurso de todos para que podamos reducir el impacto de la situación. De acuerdo, muchas gracias, economista Mauricio Pozo, por su punto de vista frente a la situación económica que se vive en el país. Finalmente, también en su mensaje, el presidente ha advertido que, por ejemplo, en el tema de los salarios de los servidores públicos, habrá que llevar a cabo un reajuste. Ha dicho que es insostenible el pago de los salarios en los niveles que se ha mantenido. Es correcto, esto ya era insostenible, Fabricio. Ahora, más aún con la situación que estamos viviendo. Yo creo que el tema del petróleo es un tema que se va a recuperar, es temporal, el mundo tiene energía, va a correr a un ritmo más lento, pero va a necesitar energía, eso es imposible. Va a haber un impacto rebote próximo, obviamente nunca a los niveles de precios anteriores, pero esto se va a recuperar, pero esto no quiere decir que no se adopten las decisiones, porque en este momento la situación es como se menciona y hay que adoptar decisiones como las que anotó el presidente y que algunos colegas también hemos sugerido en algunas sugerencias. Muchas gracias, economista Pozo, por sus criterios. Muchas gracias a usted. Agradecemos.